pasa nada, cualquier cosa nos preguntará, profe. Bien, bueno, bienvenidas a la clase número 3 de Literaturas y Culturas Populares, segundo cuatrimestre de 2022, Universidad Pedagógica Nacional, gloriosa carrera de letras. Hoy vamos a comenzar hablando de La muerte del Pío Oscar, de Luis Villamayor. Ya algo dije antes de empezar la grabación. Bueno, una búsqueda denodada de ese librito que no aparecía por ningún lado. En la sesión académica siguiente a aquella en la que hice el pedido del libro, Govelo me dijo, no lo encuentro. Me preocupa porque mi hijo a veces agarra pilas de libros y los vende. Como estoy viejo y todo, pasa eso. Ricardo Stuni me dice, no lo pude encontrar, pero di vuelta a la biblioteca para arriba y para abajo y no lo encuentro. Bien, sigo buscando. En bibliotecas del interior, en la biblioteca de la Universidad de La Plata, que es gigantesca, nada, nada. Coleccionistas privados, bibliotecas del exterior. A veces en la Biblioteca Nacional de España, o en la Biblioteca Nacional de Francia, o en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, uno encuentra materiales que acá no están, y que fueron publicados en la Argentina, todo, nada. Instituto Iberoamericano de Berlín, del que después vamos a hablar, nada. Bueno, una tarde, o sea, estaba perdido porque se había pasado ya un tiempo, había que presentar el proyecto, y bueno, si yo no tenía el libro, ¿qué proyecto iba a presentar? Tenía que inventar otro proyecto, ¿no? Una tarde, un sábado a la tarde, agarro otro libro de Villamayor, que les voy a mostrar ahora. Acá está encuadernado, ¿no? Y esta es la edición de la década del 60, no la original. El libro se llama El lenguaje del bajo fondo, y es un diccionario de lunfardo, muy deficientemente hecho, pero con unas cuantas palabras, unas 1400 palabras. Esto es de 1915, y lo hizo este mismo señor, Villamayor, que escribió La muerte del Pío Oscar. Hay una introducción muy buena de Enrique del Valle, que era el bibliotecario de la Academia en su momento, y habla de Villamayor y de este libro, ¿verdad? Y de otros libros de Villamayor y de otras cosas, que no sé qué, que no sé cuánto, ¿no? Y en un momento leo algo que me aterra completamente. Quiero ver si encuentro exactamente lo mismo. ¿Verdad? Profe, una preguntita. A todo esto, usted estaba buscando el libro, pero no lo había podido leer ni una sola vez, solamente No, lo conocía de referencia. exactamente, exactamente. Ah, Sí, claro. sí, no, no lo había leído, ¿no? Por supuesto. Esperá, ¿eh? Bueno, ahora se me fue el párrafo. También lo puedo contar, obviamente, pero me parecía mejor leerlo. Porque cuando leí esto, se me paró el corazón. Bueno, no encuentro exactamente, les pido disculpas porque no encuentro el párrafo exacto, ¿no?
pero concretamente, está citado en mi estudio preliminar del Pibe Oscar. El tipo dice, lástima que cuando Villamayor publicó la novela La muerte del Pibe Oscar en 1926, pagando él la edición, se incendió la imprenta con casi toda la tirada completa. Cuando leí eso, se me paró el corazón, casi me pongo a llorar. Lo llamé a Govelo por teléfono. Govelo en ese momento ya estaba, no se levantaba de la cama, digamos. Fue un año antes de que él muriera, más o menos esto. Y le digo, mire José, acabo de leer en el libro, la edición del Valle, del vocabulario, el lenguaje del bajo fondo, lo que pasó con la muerte del Pibe Oscar, que se quemó en la imprenta, bla, bla, bla. Ah, sí, sí, me dice. Digo, bueno, yo le cuento que en estos 3, 4 meses estuve buscando denodadamente la muerte del Pibe Oscar y no lo encontré por ninguna parte. Si usted no lo tiene, lo perdimos. Lo perdimos para siempre. Bueno, eso fue un sábado. El domingo a la mañana me llama y me dice, mi hijo lo encontró tirado, caído detrás de la biblioteca. Bueno, eso que encontró su hijo es esto. También, este es el, claro, 1926, ¿no? También encuadernado por Govelo, en este caso, ¿no? Pero le falta la tapita. La muerte del Pibe Oscar, bueno, célebre excruciante. Bueno, el texto pelado, no tiene por supuesto ninguna nota, ninguna explicación de nada. Es un texto que tiene 150 páginas, 140 al menos, 143 páginas. Bueno, hago el proyecto, tipeo el libro, lo anoto, habrán visto la cantidad brutal de notas que tiene, me encuentro ahí por lo menos con unas 120 o 140 palabras o expresiones del lunfardo que yo no conocía y que por supuesto no están en mi diccionario, ¿no? Bueno, tampoco en el diccionario de Govelo, quiero decir, que es el que conocía el texto y se supone que podría haber recogido esas palabras, tampoco. La mayoría de esas. Bueno, termina el proyecto, terminé el trabajo, y voy a ver a las directoras de la editorial de la UNIPE, pensando, bueno, si hice una investigación acá en la UNIPE, la propia editorial de la universidad lo va a publicar. Lo primero que sucedió, me mandaron a hablar con el editor general, que actualmente sigue siéndolo, Juan Bordón, un genio de la edición, un genio absoluto. Les hablo de esto porque son personas que están ahí trabajando en nuestra universidad, los estudiantes no los conocen, no tienen ninguna relación con ellos, y son maestros, ¿no? Tanto la actual directora, Teresa de Mesa, como Juan, han ganado premios como editores, son gente muy valiosa, muy inteligentes, muy piolas, conmigo muy receptivos a las ideas que les llevo, ideas no solo para hacerlas yo, sino para que las hagan otros, pero ideas, ¿no? Para la editorial. Bueno, entonces llevo eso, y hablo con Teresa y con Juan, y les explico que, bueno, que este es un libro perdido, que hay un único ejemplar, que lo tengo yo, ¿no? Se llama La muerte del Pibe Oscar, ¿no? Y no me creían. O sea, creían que yo había escrito un libro haciéndome pasar por un escritor antiguo. Además el tipo se llama Oscar igual que yo. No me creían. La primera reunión se fueron sin creerme.
obviamente a la segunda le llevé el libro, y digo, no, mirá, acá está. Y el libro es inconseguible, y bueno, vamos a publicarlo. Bueno, la cosa es que se demoró bastante la publicación, salió en 2015 recién el libro. Pero al mes o 2 meses que estábamos ya trabajando con Juan Bordón en la edición del libro, un libro complejo para editar, muchas notas. Los editores normalmente cuando hay un libro que tiene notas al pie, las notas al pie te las quieren mandar al final. ¿Por qué? Porque el laburo de edición es más fácil. Todas las notas al final y listo, y queda todo precioso. Si no, hay que hacer un diseño página por página, según la cantidad de notas que hay en esa página, y entonces hay que calcular los renglones del texto principal y los renglones de las notas, que son en otro tamaño. Bueno, es todo un quilombo. Pero yo le decía, mirá, vos no podés condenar al lector a que vaya a las notas al final 1500 Cada veces, palabra. porque hay 1500 Claro. notas. No, es que aparte te cambia el modo de lectura también. Claro. Imagínate estar tuki, No, tuki, no. tuki, no es Es que hay imposible. partes que si no ves la nota, no, yo no entendía alguna, era como No, tal leer cual. a la nota, Ujú. leer a la nota y así. Exacto, exacto. Sí, Sí, o sí, al sí. revés, también había palabras que parecía que uno decís, ¿será que tiene no sé, alguna definición diferente a la que conozco? Y la veías, no es lo mismo, listo, sigo, ¿viste? Claro. Como más dinámico también. Claro, sí, sí, obviamente. Bueno, estamos trabajando en eso y un día me llama y me dice, che, tengo La muerte del pibe Oscar. Yo entendí que tenía el diseño del libro terminado. Y no, había comprado un ejemplar del antiguo. ¿Cómo compraste un ejemplar del antiguo? Me dice, no sé, se me dio por buscar en Mercado Libre, lo encontré y lo pagó como si les dijera hoy 500 pesos, 300 pesos, así. Su ejemplar, estaba recontento el flaco porque, bueno, yo también me puse contento porque, bueno, ya no había uno solo, había dos, ¿no? Pero el de él tampoco tenía la tapa original. Bueno, que yo ignoraba cómo era la tapa. Un día, porque yo también me puse a buscar, ¿habrá más ejemplares de La muerte del pibe Oscar en la espera hasta que saliera el mío? Y encuentro que había habido un remate de libros de una biblioteca, de alguien que se había muerto, no sé qué, y que en un lote había 3 libros que no tienen nada que ver uno con el otro, pero se vendían juntos en el remate, y que era una imagen muy chiquitita de los 3 libros, pero yo después la amplié, y se puede ver acá la tapa del libro. ¿Ven el dibujo del compadrito? ¿No? Es Sí, un sí. dibujo muy al estilo de la revista Sherlock Holmes, de las tapas de la Ujú. revista Sherlock Holmes, ¿no? En colores, bueno, tipo trajecito azul, fungi blanco, ¿no? Gorrito blanco. Acá como un detective buscando, eso no pega con el resto de la novela porque no hay ningún detective, no. Bueno, hace 3 o 4 años doy un seminario en el profesorado, en el Alicia Moró, y un seminario sobre, ¿cómo se llamaba? Era sobre personajes marginales en el comienzo, el comienzo del siglo XX en la literatura argentina, ¿no? Bueno, pero como si dijera borrachos, compadritos y no sé qué, algo así. Borrachos, compadritos y no sé qué, en la primera mitad del siglo XX en la literatura argentina. Bueno, y di La muerte del pibe Oscar, ya estaba el libro publicado por la UNIPE, todo, ¿no? Un alumno del seminario hace lo mismo que hizo Bordón y consigue un ejemplar impecable
con la tapa, me lo mostró en vivo y en directo, lo tiene impecable el tipo, perfecto, con esa tapita que les mostré recién. Bueno, todo esto para decirles que esto fue una gran obsesión para mí, ¿no? Cuando uno investiga una cosa, o sea, una cosa es decir, voy a investigar sobre García Márquez, sobre Borges, sobre Shakespeare, sobre Esquilo, no sé. Y otra cosa es decir, voy a investigar sobre un tipo que no conoce nadie y sobre materiales que no conoce nadie. Que no conoce nadie, que no tiene nadie. Que no tiene nadie. Bueno, en eso ando, ¿no? En todos estos años, con otros proyectos más. Pero quedaba una cosa por resolver, una cosa bastante importante, ¿no? Y es que habrán notado que en la novela, cuando habla Villamayor, bueno, cuando habla ese narrador, que es un alter ego de Villamayor, digamos así, porque es un guardiacárcel, él afirma que la historia que se cuenta ahí, la historia de vida de Oscar Gache, es verdadera. Y eso ya era mucho más difícil de probar, ¿no? Que Oscar Gache hubiera vivido o no. Lo hablé con algunas personas de la Academia del Lunfardo, bueno, ninguno había leído la novela, pero por lo que una vez dijo Govelo, está la duda, podría ser que hubiera existido ese delincuente, el pibe Oscar, bla, bla. Bueno, entro a googlear, a buscar en internet. Bueno, sí, se habla de un pibe Oscar, así. Pero sobre todo, lo que descubro, esto fue antes de que se publicara el libro, porque dentro del libro este material del que les voy a hablar está, descubro que en la propia Sherlock Holmes, Villamayor, con su seudónimo de Canero Viejo, además de publicar los primeros capítulos del pibe Oscar, había publicado 2 artículos llamados La Mafia Criolla. La Mafia Criolla 1 y la Mafia Criolla 2. Están al final de todo, yo los transcribí, están en formato facsimilar, aunque con letra muy chiquitita, pero yo los transcribí también. Esperen que comparto eso, comparto ese archivo, y a ver si llegamos a donde les estoy diciendo, ¿no? No, eso es... No. Página 369, profe. Muchísimas gracias. Bueno, acá hay un manuscrito, ¿ven? Un manuscrito del libro Los Lunfardos, en lo que estoy trabajando ahora. Acá un fragmento del manuscrito de la muerte del pibe Oscar, que encontré en la Academia Porteña del Lunfardo, en unos sobres viejos. Y por fin, la mafia criolla, ¿no? Bueno, hay fotitos de un montón de tipos que supuestamente, policías y luego integrantes de la mafia criolla, pero no hay ninguna foto del pibe Oscar. Sin embargo, se dice con toda claridad que el pibe Oscar es el vicepresidente de la asociación de la mafia criolla. Entonces yo digo, bueno, el tipo este es el pibe de Floresta, este es Lorenzo Cañón, Manuel Piñeiro el Farruco, bueno, diferentes tipos, pero no está la foto del pibe Oscar, ¿no?
Sin embargo, yo digo, bueno, si Villamayor, acá aparece su nombre, ¿no? Luis Villamayor, pone eso, bueno, el pibe Oscar tiene que haber existido, clarísimamente. Dejo de compartir. Y nada, me olvido del asunto, porque el libro salió. Un año después, o un año y medio después de eso, vuelvo a compartir, encuentro una revista que yo ignoraba que existiera, que es El Gaucho Relámpago. Encuentro nada más 4 números del Gaucho Relámpago, donde en la biblioteca digital del Instituto Iberoamericano de Berlín. Y casi al principio de la revista, de este número por lo menos, que es el número 3 me parece, año 1, número 3, ¿sí? Me encuentro un poema, Descansa en paz, que dice, a la memoria de Oscar Gache, el pibe Oscar, que en paz descanse. Después lo pueden ver tranquilamente. Dice, muerto tú el fiel compañero del desdichado, tú has sido, protector del desvalido, siempre leal y sincero. Te quedabas sin dinero por proteger los demás, pero la parca tenaz te arrebató en un segundo, llevándote de este mundo. Oscar Gache, duerme en paz. Maldigo la muerte, papá. Está presentado aproximadamente como se lo presenta en la novela, es decir, como una especie de Robin Hood. Eso te iba a decir, ¿no? Tiene como el poema tiene las características que Villamayor todo el tiempo resalta de, bueno, es un chorro, pero igualmente es buena persona, quiere a la madre, ayuda al que menos desvalido. tiene, fíjate, Sí. al desvalido, claro, cuando entra a la casa y le da las Ujú. joyas que había robado a la mamá con sus hijitos. Sí, Bueno, todo el tiempo se está resaltando justamente eso, ¿no? exactamente. Pero con esta curiosidad, digamos, ¿no? Quien escribe esto, uno que firma El Cantor de la Verdad, en otro número de la revista se revela el nombre del Cantor de la Verdad, no es Villamayor. Y algo muy importante, descansa en paz quiere decir que acaba de morir el tipito. ¿Y de cuándo es este número? De septiembre de 1911. Septiembre de 1911. Yo pasé el poema para que se leyera mejor en el corpus, en el apunte 5 del corpus. Digo dónde está. Y dice El Cantor de la Verdad, pero agrego una nota. En el número 1 de la revista El Gaucho Relámpago aparece un poema firmado por el Cantor de la Verdad con su nombre debajo, Victorio Gago. Este Victorio Gago era un payador, no demasiado famoso, no demasiado conocido, pero no era Villamayor. Y podemos perfectamente suponer que el pibe Oscar acababa de morir en septiembre de 1911. La novela La muerte del pibe Oscar, Villamayor la empieza a publicar, si no recuerdo mal el mes, en marzo de 1913. O sea que no es que Gago había leído el texto de Villamayor, lo conocía y entonces lo describe de la misma manera.
No, parece que Gago lo describe tal como él lo conoció, porque aparenta haberlo conocido personalmente incluso, ¿no? Incluso en alguna parte de la novela, Villamayor dice, más de un payador le dedicó unas décimas. Bueno, este podría haber sido uno de los casos, claramente, ¿no? Bueno, eso, quiero decirles que lo que logré investigar, pero no está en el estudio introductorio del libro, es que efectivamente esta persona existió. Pero ahora estaría bueno que ustedes me contaran qué les pareció, lo que leyeron, a qué conclusiones llegaron, si es que llegaron a alguna. Lo bueno y lo malo, cuando digo qué les pareció, también me pueden decir, me resultó un embole, no sé, díganme ustedes, ¿no? Cuenten. A mí lo más resaltable es la fama que se había hecho en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Como ladrón, con sus huidas de las cárceles. Para mí, a mí me dio la sensación al terminar de leerlo que lo conocía todo el mundo. No sé si realmente era así, pero que lo conocían todos. Y bueno, lo que habías dicho vos recién de esta estirpe medio al estilo Robin Hood de ladrón, y todo el tiempo Villamayor resaltando que en realidad él como persona no era una mala persona, era una buena persona, pero el contexto en el cual se crió, la pobreza, el hecho de que estuvo preso muchísimos años, lo convirtieron en lo que luego fue en su juventud. Como que se repite varias veces, ¿no? El hecho de, bueno, pero, o sea, el tipo es un chorro, pero tengan en cuenta que es por determinadas causas. Sí. Es como, no sé, no lo juzga desde un principio y no es que cuenta la historia de un tipo malo, sino que cuenta la historia de una persona que es un ladrón por esto y esto, ¿no? Bien. Como que no lo juzga. ¿A qué otro héroe novelesco argentino les recuerda? Me hizo acordar a Juan Moreira. Claro, es Moreira. Es la historia de Moreira, ¿no? También perseguido, desterrado, iba, venía, con ese rasgo de humanidad que siempre se le resaltaba también. Exactamente, exactamente. Yo creo que Villamayor tuvo que, más allá de que los episodios que cuente sean verdad, que no creo que sean mentira, no sé, él dice que a muchas horas el pibe me contaba las aventuras de su vida, vieron que existe todo ese marco, ¿no? De repente la novela pasa, desaparece ese narrador. Y hay un montón de capítulos donde simplemente se van contando episodios de la vida que además ni siquiera se respeta la cronología, porque arranca en la juventud, a la salida del reformatorio, hasta que llega a matar gente, porque bueno, que sea chorro, ponele, pero bueno, mata gente también, ¿no? Está ese episodio de ese duelo de parejas de tango en la romería de Villa Santa Rita, que arranca con el bailarín del lugar, que era el capo del lugar, tratando de competir con él, y todo termina en un duelo y el pibe lo mata. Después matan al joyero esa noche tremenda, que es una noche larguísima, que después van a esa mansión en Barracas, donde encuentran a la señora con los hijitos tosiendo y enfermos y muertos de hambre. Pero más allá de que todo eso pudo haber sido verdad, mucho más que parte de la imaginación de Villamayor, la estructura, el modo de construcción del personaje,
tal como lo concibe Villamayor, remite inevitablemente a Moreira, ¿no? Moreira remite un poco a Martín Fierro, un poco, pero esto remite directamente a Moreira. Sobre todo por lo que siempre contaba Villamayor de la relación con la madre, de esa nostalgia que tenía por quedarse en la ciudad. Claro, eso que tenía que le dicen, bueno, no, escapate a otro lado porque acá te van a agarrar, y decía, bueno, por más que esté escapándome toda la vida, no me puedo alejar de la ciudad, que es como... De Buenos Aires. Claro. Sí. Daba la sensación de estar leyendo un tango. Ajá. Era muy loco porque en la voz del narrador que cada una se hace cuando vas leyendo algo, a mí me daba la sensación todo el tiempo que estaba escuchando un tango. Por todo esto que trae Ailín también, ¿no es cierto? Por la de la madre, Claro. La madre que es una figura tan recurrente en el tango. La mujer, que recién al final aparece una novia que era más o menos importante para él. La polaca, muy enamorada ella de él, y para él era como un poco más importante que las otras, pero en ningún momento yo lo percibí en el relato que estuviera al mismo nivel de entrega que ella. De hecho, él no quiere aceptar la propuesta de ella, claro, de retirarse, de irse. Sí. El hecho del apego a Buenos Aires, como traía Ailín, me daba la sensación de que, o sea, la novela es bastante anterior a la etapa, digamos, del inicio de aceptación social del tango, y bueno, de Gardel, que fue el que, digamos, el que instaló más el tango en la cultura porteña, y sin embargo, ya en la novela se respiran y se ven todos estos elementos bien tangueros, me da la sensación. Sí, lo que ocurre es que está bien, lo vamos a ver próximamente, porque la última unidad es la de tango. Vas a darte cuenta, Sole, de que todos esos elementos preexisten al tango. Digamos, la figura de la madre como una figura ahí, eso no es tanguero, es anterior. Eso es de la canción criolla. Los payadores alaban y elogian a la madre, la elevan casi a un rango de Virgen María, ¿no? Y este clima tanguero del que vos hablás, bueno, es que algo de eso ya existía en Buenos Aires, ¿no? Lo que no existía, bueno, en 1926 sí, pero quiero decir, cuando empezó a publicar los primeros capítulos Villamayor en la Sherlock, ahí había un tango que mayoritariamente no se cantaba. Y digo, la mayor parte de los tangos compuestos en 1910, 1911, 1912, 13, 14, no tenían letra. Algunos sí tenían letra, pero eran unas letras, que ya veremos, en las que se presentaba un personaje y nada más. No se contaba ninguna historia en esas letras. Se mostraba un paradigma de compadrito o un paradigma de criollita, como en el tango La Morocha, digamos. Yo soy la morocha, la más agraciada, ¿no? Pero eso era todo, no había argumento en esas letras de tango. Y bueno, todo lo que va sucediendo en la novela La muerte del tío Oscar, bueno, es un argumento que si uno le saca el estilo un poco enrevesado de la prosa de Villamayor, que hace oraciones de 10, 12, 15 renglones, es un embole eso, ¿no? Para leer. O sea, sigue metiendo subordinadas adentro, largas construcciones dependientes de gerundio,
bueno, cosas así que son medio garrón, le quitan agilidad a la lectura, pero si uno prescindiera de esas repeticiones, de ese modo de escribir un poco enrevesado, la novela tiene un ritmo bárbaro, porque es una novelita corta, a la manera de Los Siete Locos, del Juguete Rabioso. Casualmente se publica el mismo año que El Juguete Rabioso, pero claro, no la conoce nadie. Ya entendemos por qué no la conoce nadie. No porque fuera lunfarda, no la conoce nadie porque se incendió la mayor parte de la tirada. No sabemos qué hubiera pasado. Si no se hubiera incendiado la tirada, por ahí no pasaba nada igual, pasaba inadvertida, porque hay muchos casos de literatura lunfardesca o lunfarda que ha pasado inadvertida a los ojos de los estudiosos de la literatura argentina, obviamente. Muchas veces se pone como prioridad, bueno, no tiene la calidad suficiente, bueno, argumentos de ese tipo, digamos. Pero en general me parece que casi todo remite, cuando hay que armar cánones del siglo XIX, casi todo remite a voces de autoridad que dijeron esto es muy importante para la literatura argentina, y entonces hay que leer eso y no se puede leer otra cosa, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, mi hija tiene 17 años, está en cuarto año de secundario, y me dice, hola, pa, tuvimos lengua hoy. Ah, ¿y qué vieron? Y seguimos con romanticismo, me dice, emboladísima, ¿no? Es la quinta clase con el matadero. Para un pibe de 17 años, 16 años, hoy, ¿viste? Dar en el secundario 5 clases el matadero, porque bueno, porque alguien dijo ese texto, el matadero representa, bueno, la verdad que es medio tremendo. Entonces, vos cursás una literatura argentina 1 en cualquier universidad del país, ¿y qué vas a leer? Bueno, el matadero, el Sarmiento tiene 24 tomos en sus obras completas, pero ¿qué tenés que leer? El Facundo, solo el Facundo, ¿no? Hay un montón de producción de literatura gauchesca, pero que leemos el Martín Fierro, solo el Martín Fierro, porque Lugones lo dijo. Bueno, estamos un poco condenados a conocer esas cosas que parece luego, uno tiene la idea, se queda, cuando está estudiando, digo, cuando crece no, pero se queda con la idea de que no debe haber otras cosas en la literatura argentina de ese momento. Y sí, hay cientos de cosas barridas abajo de la alfombra, ¿no? Tiradas a la basura, digamos así, por los que vinieron después. Bueno, y entonces, bueno, quien se pone a investigar y a buscar materiales, puede llegar a encontrar un montón de cosas, aunque haga literatura contemporánea argentina, te quiero decir, literatura de autores vivos, también puede encontrar material, obras inéditas de alguien que, bueno, que vive y que es un genio, pero ninguna editorial le permitió publicar nada, ¿no? En poesía hay muchos casos así en la Argentina, ¿no? Hay el caso de un famosísimo, ahora famosísimo, poeta sanjuanino, ay, se me fue el nombre, recién me lo acordaba, José Leónidas Escudero. Murió hace 5 o 6 años, con una obra extraordinaria, pero el tipo, creo que le dieron el Premio Nacional de Poesía un año antes de morir, cuando tenía 88 años, una cosa así, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, la mayor parte de sus libros se habían publicado obviamente en San Juan, por editoriales ínfimas, pequeñas, algunas eran ediciones de autor, pagadas por él mismo. Eso se encuentra mucho,
sobre todo, repito, en el género poesía. Y bueno, y después se vino a descubrir que el tipo era un capo, un maestro, ¿no? Sucede lo mismo con un autor de La Pampa, que ahora se me fue el apellido, yo no sé si es Bustriazo, también un viejito divino. El tipo creo que había publicado 2 libros o 3 en su vida, pero tenía terminados como 15 más, que nunca los pudo publicar. Y el tipo se muere, y en La Pampa descubre, la Universidad de La Pampa pone un montón de gente a investigar y a trabajar con sus manuscritos, y descubren que era un poeta extraordinario, y esto está pasando ahora, quiero decir, ¿no? Ahora la Universidad de La Pampa se propuso publicar las obras completas de ese poeta, así que siempre tenemos oportunidad de buscar, de encontrar cosas, pero claro, uno dirá, pero ya trabajar con un manuscrito, eso más difícil, ¿no? Bueno, yo ahora estoy trabajando con un manuscrito de Villamayor, con ese libro Los Lunfardos, que lo encontré hace 6 años de pedo, perdónenme, en la biblioteca de la Academia Porteña del Lunfardo, está incompleto, por supuesto, le faltan capítulos al libro, y algunos capítulos se mojaron y se arruinaron, se corrió la tinta en unas partes. Bueno, no sé, tengo ese problema, ¿no? Pero bueno, me propongo trabajar con ese libro ahora. Así que uno dice, bueno, porque si uno se dedica a la filología, tiene que trabajar con papiros griegos o romanos. No necesariamente. También se puede hacer filología con material del siglo XX y hasta XXI, ¿no? Bueno, ¿Y tenés pensado también hacer otra publicación con este de los lunfardos, profe? sí. ¿O en qué estás trabajando? Ah, ok. Sí, ahora estoy pasando los manuscritos, Lucila, lo Claro, cual es un garronazo. y sí. A ver si tengo acá a mano un manuscrito para mostrarles la imagen, ¿no? Me paso todos los días 7, 8 horas tipeando. Bueno, ponele, ahora comparto. ¿Lo ven? Sí. Sí. Bueno, este es un capítulo llamado, el libro intenta explicar cómo operan los lunfardos, o sea, los ladrones, en el Buenos Aires de 1912, 14. Y este capítulo se llama Los maricas, ¿no? Llaman así, o Villamayor los llama así, a los punguistas que se travisten de mujeres para levantarse tipos y robarlos. Claro. Robarle plata de los bolsillos, de los bolsillos del saco, de los bolsillos del pantalón. Entonces buscan tipos de mucha guita, o arriba de un carruaje, a caballo, o adentro de un automóvil, o en un reservado, que era como un prototelo, digamos, ¿no? Un telo de hace 120 años. Bueno, le afanan todo al tipo. Bueno, ahora yo voy por acá
y tiene bastante buena letra, ¿no? Pero bueno, lo que estoy haciendo ahora Sí. es copiando, y igual hay palabras que no termino de entender, siglas, de repente aparecen unas siglas. Hoy estuve 2 horas con una sigla, llegué a una posible solución de qué querría decir eso, pero no estoy completamente seguro, ¿no? Bueno, este trabajo, ¿no? Es un trabajo que, bueno, ¿quién lo va a hacer? O sea, lo que yo me pregunto es, si yo no hago esto ahora, antes de morirme, digo, ¿quién va a hacer esto? Nadie, no sé. Entonces, bueno, me pongo a hacer esto, estoy en eso. Igual antes tengo otros libros, algunos ya listos para salir, entregados a la imprenta, mejor dicho, a la imprenta, a la editorial. La editorial se toma su tiempo, bueno, no hay guita, la inflación, bueno, lo que todos sabemos, ¿no? Pero bueno, solamente como para que vean un poco de qué se trata. Un par de cosas, más allá de lo que ustedes pueden haber leído, obvio que si tienen alguna consulta o pregunta sobre la novela, avanti, ¿no? A mí me interesa la novela, además de como documento lingüístico para documentar un montón de palabras del lunfardo antiguo y todo, me interesa como novela, te digo, ¿no? Porque hay algunas cosas que si a mí me dijeran, bueno, ¿qué tiene de especial la novela? Bueno, varias cosas. La novela se llama La muerte del pibe Oscar, ¿no? El pibe Oscar muere pelotudamente. No tiene una muerte heroica. No es que, wow, no es la muerte de Moreira, que pelea con 5 policías y al final uno le clava ¿cómo se llama? Bueno, como si fuera un arma blanca. ¿Eh? Sí, un puñal. Sí. Sí, pero no es un puñal, una bayoneta, perdón. Ah. Es una bayoneta que le clava, ¿no? El sargento Chirino le clava una bayoneta cuando él ya está saltando un tapial por escaparse y el tipo lo alcanza y le clava la bayoneta en la espalda. Esa es una muerte heroica todavía, pero bueno. Entonces, a mí me da, no digo risa, pero me hace sonreír que la novela se llame La muerte del pibe Oscar, cuando en realidad lo que hace es contar la vida del pibe Oscar, la vida entera del pibe Oscar, ¿no? Igual, bueno, nadie puede sentirse spoileado porque desde el comienzo de la novela sabemos cómo murió el pibe Oscar, ¿no? Con ese veneno que él suponía que se le iba a bancar y qué sé yo, y no fue así. Luego, a mí me interesa la construcción de un héroe urbano, de un héroe o de un antihéroe, si ustedes quieren, pero en esta excitación con H y con S, en esta duda que revela Villamayor entre admirarlo y condenarlo, se cifra, me parece a mí, como podría cifrarse en el discurso de Gutiérrez en el Moreira y en otras de sus novelitas, la condición particular de estos personajes, ¿no? Ahora, una vez que escribió Juan Moreira, Gutiérrez lo que hace es repetir la fórmula, por decir así. Uno lee después Juan Cuello, Hormiga Negra, y más o menos todos cuentan una historia casi idéntica, ¿no? O sea, lo que hace Gutiérrez es reforzar un arquetipo, que es el arquetipo del gaucho malo, preanunciado en el Martín Fierro, aunque lo malo que hace Martín Fierro es huir de la milicia, o sea, no querer aceptar que lo lleven al cuartel, digamos, a la frontera. Y acá, a medida que va avanzando la acción, los gauchos malos, aún mostrando todo el tiempo que ellos
quieren hacer lo correcto, lo más correcto posible, y que tienen honor, y que tienen nobleza, y qué sé yo, cada vez se van haciendo más malos, porque a los ojos de los otros se convierten en delincuentes, asesinos, personas crueles, la gente les tiene miedo, todo lo que ya sabemos, ¿no? Ahora bien, aquí la creación de Villa Mayor es el hecho de presentar por primera vez no un gaucho malo, sino un pibe de la ciudad, no sé si decir un compadrito, porque él tampoco las va de compadrito, ¿no? Cuando tiene que pelear, pelea, pero no es que el tipo anda matando gente por ahí todos los días. Pero bueno, un héroe urbano. Si uno ve el joven héroe del Juguete Rabioso, bueno, no tiene nada que ver con esto, ¿no? El Juguete Rabioso, que se puede leer en varias claves, parece más bien ser una Bildungsroman, o sea, una novela de iniciación. Y aquí, a pesar de que el pibe Oscar no es más viejo que el personaje de Silvio Astier en el Juguete, porque de hecho cuando arranca el pibe Oscar es un niño de 3 o 4 años que ya anda por la calle, ¿no? Y lo meten en el reformatorio a los 11 años y sale a los 18 o a los 19. Bueno, y no muere mucho después, o sea, en ningún momento se menciona en la novela, esta es otra cosa interesante, ¿no? Más que una fecha, dos fechas hay en la novela. En la última fuga, que se cuenta, la fuga de la prisión nacional de Caseros, se dice que a mediados de 1911. Eso cuadra con el documento del poema del Cantor de la Verdad, Gago, que dice que el poema es de septiembre de 1911. Porque luego de esa huida está muy poco tiempo, digamos, está el intento de los amigos de que se vaya, y su negativa, y vuelve rápidamente a caer, esta vez en la Penitenciaría Nacional, que es donde va a morir, ¿no? En la Penitenciaría de las Heras. Y un poco antes, en la novela, se habla de otra fuga, pero que él no participó de esa, y que es la famosa fuga de 1910 de la Penitenciaría Nacional, que es la fuga de la que se hizo la película hace 7, 8 años. La película argentina, creo que se llamó La Fuga, si no me equivoco. Simplemente La Fuga, donde había unos anarquistas, y no sé si no laburaba Darín también ahí. No estoy seguro si laburaba Darín. Me parece que sí. Crónica de una fuga. Crónica de una Crónica de fuga. una fuga. Sí. Era Diego Torres que trabajaba. ¿Cómo, Soledad? Diego Torres. Eh, Me parece que trabajaba él. ¿No es más vieja esa? no, ¿y otra? no, la de Diego Torres no era de época, era mucho más vieja la película, que el tipo cae preso y que grita guardias. Esa. No, esa no es la que yo digo. La que yo digo transcurre en 1910, mientras afuera están los festejos del centenario y todo, van haciendo un pozo para salir a la calle y fugarse, ¿no? Bueno, esa fuga se dice, sí, en el año del centenario, en la Penitenciaría Nacional hubo una famosa fuga, lograron escaparse, creo que son 13 los que logran escaparse, hasta que quedaban como 7 u 8 más para escaparse, pero entra un señor muy gordo y se queda atrapado en el túnel, el tipo. Y bueno, y por supuesto los de atrás no se pueden fugar, y los encuentran, y bueno. Entre los
fugados había un par de anarquistas españoles, uno de los cuales en 1909 le había tirado una bomba al coche de Victorino de la Plaza, del presidente, o del vicepresidente, ya que estamos en clima de atentados y magnicidios, ¿no? Y ese logra escapar, el español ese se escapa. Dice que hay registros de que estaba en el Chaco, en el norte del país, al año siguiente, y luego desaparece para siempre, nadie más supo de él, ¿no? Así que... Sí, es La Fuga la peli, profe, del La 2001 Fuga. es. Sí, con vieja. Darín, Bien. sí, con Darín, Miguel Ángel Solá, está Bien. Norma Leandro también, Alejandra Aguada. Es esa, sí, tal cual, es esa. Sí, sí. 2001, qué rápido que me pasa el tiempo, Dios. Yo pensé que era de Sí. hace 6, 7 años. Mira. Crónica de una Fuga es otra, es con Pablo Echarri. Me parece que está situada en la dictadura, si no me equivoco, o algo así. Claro, claro. Sí, esa es de los que se escaparon, los ¿de detenidos Trelew? que se escaparon. ¿No era de Mansión Seré? Eran Me desaparecidos parece. entonces. Sí, sí, sí. De la Mansión Seré. Esa es Crónica de una Fuga. Bien, bien. Ujú. Sí, sí. Bueno, ahora se viene hablando de estos temas. Vieron que ahora en septiembre se estrena en el cine con Darín, Argentina 1985. 1985, sobre el juicio de las Sí, juntas, ¿no? Esa es una película re, que hay que ver. hay que ver, total. Sí, sí, sí. Ujú. Vieron que en Venecia la aplaudieron 9 minutos. Sí, 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 El se ve que gustó viernes mucho. a la noche. Bueno, Ujú. esto, un ejemplo de la primera novela escrita en lunfardo, que cuenta la historia de un ladrón, de un lunfa metropolitano, un mozo pierna y de línea, lo llama Villamayor. Y bueno, y que me alegro de que hayan leído, espero que la hayan podido disfrutar, y sobre todo que les haya servido también para pescar varias palabras lunfardas que después se transformaron un poco, ¿no? Y que por ahí ustedes las conocen en una forma, no sé, ahí aparece, por ejemplo, najar, en vez de rajar, najar, con N. Justa en vez de La yuta. yusta, claro, porque la palabra yuta viene, viene de justa, y justa viene de, lo leo como se escribe, con G, justa, palabra de lo que sería el lunfardo italiano, el yergo italiano. La giusta es la justa, o sea, la institución que aplica justicia, por decir así, ¿no? En alguna época acá, cuando venía la policía, qué sé yo, en la puerta de un recital, se decía, cuidado, la ley, había gente fumando, qué sé yo, la ley, bueno, la ley, la justa, ¿no? Así que, bueno, alguna vez alguien me dijo, no, porque yuta viene de yunta, porque los policías andaban de a dos por la calle. No, acá en La muerte del pibe Oscar tenemos el antecedente de la palabra justa, y claramente. Bueno, con relación al pibe Oscar, para ustedes, ¿esto está bien? Es casi seguro que en el parcial va a haber alguna pregunta sobre la Yo tengo novela. una pregunta sobre el lenguaje, sobre el lunfardo. ¿Cómo no? El autor lo que hace es como armar el lenguaje lunfardo para la novela, o realmente se hablaba así, con tantas palabras en lunfardo. Porque me Bueno, llama la atención que tantas palabras juntas, entonces digo, ¿no será que se armó como una jerga, como hacían los autores de la literatura gauchesca, que armaban el dialecto rural rioplatense especialmente para los libros? está Esa perfecto. duda me quedaba. Está perfecto lo que pregunta Sailín, porque con estas construcciones lingüísticas literarias, ¿no?
Estoy pensando no solo en el lenguaje gauchesco, sino también en el cocoliche, por ejemplo. Es de suponer que tiene que haber diferencias con el habla real. Ahora, en el caso del lunfardo, como se trata de un vocabulario, es decir, solamente hay palabras sueltas, por decir así, y en todo caso expresiones o locuciones formadas por 2 palabras, 3 palabras, que siempre van en conjunto con un significado, ¿no? Por ejemplo, llevar el apunte, ¿no? La mamá del pibe Oscar estaba preocupada porque el nene no le llevaba el apunte, ¿no? Bueno, y eso además Villamayor lo pone entre comillas, como queriendo decir, yo sé que esto no es español corriente, ¿no? No es español estándar. Ahora, en cuanto a la cantidad, sí es posible, Ailí, muy posible, que haya una pequeña exageración. Por otro lado, hay esto que con ustedes nunca tuvimos oportunidad de hablar todavía. ¿Qué es el lunfardo? Bueno, cuando uno dice hoy qué es el lunfardo, naturalmente nos vamos a diferenciar de lo que podría haber contestado cualquier persona de 1910 o incluso de 1920 acerca de qué es el lunfardo. En las primeras décadas de existencia del lunfardo, se creía que el lunfardo era un léxico de los ladrones, un léxico de la delincuencia. Por lo tanto, perdón, ¿y esto por qué? ¿Por qué lo creían así? Lo creían así porque los primeros que descubrieron que había estas palabras raras, muchas de las cuales son préstamos de las lenguas itálicas, del francés, del español popular, del portugués de Portugal, del portugués de Brasil, del gallego, de africanismos, de incluso lenguas aborígenes argentinas, ¿no? Los que primero se dieron cuenta de esto eran policías, porque ellos descubrieron este vocabulario en boca de presos, en boca de personas que metían presas. Y entonces lo que creyeron es que era una especie de vocabulario en clave que usaban los ladrones entre ellos, bueno, bla, bla, bla. Lo que se ha pensado muchas veces de los argots. Muchas veces se creyó que los argots eran vocabularios de uso restricto a determinado grupo, pero la verdad es que esto muy poco puede ser así, muy poco puede ser así. Por 2 razones principales. La primera razón es que dentro del léxico lunfardo, pueden ustedes revisar el glosario del pibe Oscar, no todas las palabras remiten a afanos. O sea, la palabra catrera no tiene nada que ver con robo, la palabra faso por cigarrillo o por tabaco no tiene nada que ver con robo. Bueno, y así. La palabra mina no tiene nada que ver con el mundo del delito, ni con los robos, ni con la prostitución siquiera. Mucha gente todavía hoy, gente mayor, dice, porque mina era una palabra muy despectiva, quería decir puta. Nunca quiso decir puta. Mina era una palabra que dentro del lunfardo, obvio que opuesta a mujer, es una palabra marcada, ¿no? Es una palabra connotada. Si yo digo, mira esa mujer o mira esa mina, bueno, que tiene varias connotaciones posibles que yo diga, mira esa mina, en vez de mira esa mujer. Pero nunca tuvo el sentido de prostituta. Entonces, si uno empieza a ver eso, se da cuenta de que
no era solamente el lenguaje de los ladrones, era el lenguaje de las clases populares. Era el lenguaje de los suburbios, el lenguaje del arrabal, el lenguaje de los conventillos, porque al haber tantas palabras extranjeras, tantos préstamos ahí en el medio, lo que se revela sobre todo es que es el lenguaje que los chicos llevan al colegio y que traen de sus casas. O sea, un pibe, hijo de genoveses, va a la escuela, y bueno, y va a decir, no, porque tu viejo es un bacán, ¿no? Bacán, ¿qué quiere decir? Hombre adinerado en genovés. Y entonces los criollos aprenden bacán, está buena bacán, ¿eh? Y empiezan a usar bacán también. Y las palabras así van trasvasándose, primero durante varias décadas, por las clases populares, hasta que las toma la literatura. Si pensamos que el lunfardo tuvo su origen, igual que el cocoliche, e igual que el tango, en la década de 1870, bueno, es posible encontrar en los últimos años del siglo XIX y en los primeros años del siglo XX, usos literarios de cocoliche, de lunfardo, mezclados, a veces mezclados, con usos literarios del propio gauchesco. Y hay un artículo, que no está en la bibliografía porque es casi un librito de largo el artículo, tiene 100 y pico de páginas, un artículo sobre el criollismo. Denme un segundo, a ver si encuentro el nombre del autor, que ahora se me espiantó. No lo tengo acá. Bueno. Se llama En torno al criollismo, el artículo. A ver si lo descubro acá en la web. Ernesto Quesada es el autor. Ernesto Quesada. Bueno, el artículo es de 1902 y Quesada se queja básicamente de esta moda del criollismo. Para él todo es igual, ¿no? El Martín Fierro es la misma porquería que Juan Moreira y que las milongas de los payadores, toda una mezcla en 1902, ¿no? Estoy diciendo. Y él cita milongas populares que se cantan en las calles, anónimas, que tienen versos gauchescos, otras que tienen versos cocolichescos, otras que están en lunfardo, y dice, y ahora hasta se da el colmo dice Quesada, y cita un texto donde se habla mezclando gauchesco, cocoliche y lunfardo. Y entonces dice, ¿a dónde vamos a ir a parar? La literatura argentina tiene que ser otra cosa, y el tipo empieza a nombrar, bueno, autores de la aristocracia, digamos así, Eugenio Cambaceres, bueno, tipos novelistas de ese nivel, Julián Martel con La Bolsa, Cambaceres con sus novelas donde destruye a la inmigración, o sea, Cambaceres presenta a los inmigrantes como animales directamente. Luego hay algunos libros que son ensayos, no novelas, escritos por un señor Argerich, hermano del médico, era abogado creo, hermano del hospital Argerich, ¿vieron? Bueno, el hermano escribe un ensayo sobre la inmigración, diciendo que la inmigración que viene a la Argentina es una porquería y que nos va a arruinar, que son gente de cerebro lento,
bueno, que además vienen todos del campo, que no entienden la lógica de la ciudad, bueno, cosas así tremendas, ¿no? Y Quesada, por supuesto. Había un académico que se llamaba Giusti, con el cual yo no tengo nada que ver, por suerte, Roberto Giusti, Sí. Miembro de la Academia Argentina de Letras, me parece, Sí, que sí. también Creador tenía... y director de la revista Nosotros, famosísima revista literaria. Sí. Sí. No sabía que era él. Bueno, Sí. que él también despotricaba y estaba furioso con el avance del lunfardo, que decía que venía a contaminar el español. Bueno, he leído cosas horrendas escritas Sí, por este sí. señor, con el cual por suerte yo no tengo nada que Bien, menos ver, a mal. pesar de portar el mismo apellido, pero sí, cosas así muy despectivas y hablando con mucho horror, como que venían a ensuciar a contaminar el español puro que Claro. era el que quería que habláramos en este país, ¿no? En Buenos Aires. Sí, sí. Ahora, Quesada se centra más en el lenguaje de la literatura, ¿no? Por eso es tan interesante el trabajo de él. Yo lo cito mucho en mi libro Lunfardo, eh, porque él va citando párrafos de textos literarios. ¿Y de dónde saca esos textos literarios? Un minuto, voy a buscar agua y les cuento eso. Bueno, ¿de dónde saca ese material este hombre? Quesada, Ernesto Quesada. De los folletos. ¿Folletos? Sí. ¿Se acuerdan los folletos que les mostré la clase pasada? Bueno, de ese tipo de folletos. Pero, ¿tanto proliferaban los folletos? Bueno, no sé si han llegado a leer el capítulo de este libro, El discurso criollista de Adolfo Prieto. Es una maravilla el libro. Bueno, es uno de los apuntes de esta unidad 2. Es un artículo no muy largo, donde Prieto explica la dinámica de la producción de folletería, no solamente en la Argentina, no era algo exclusivo de la Argentina, por supuesto, eso existía, lo copiamos de Europa, por decir así, claramente, ¿no? En Europa se fue perfeccionando a medida que fueron perfeccionándose las imprentas, pero es algo que había aparecido
apenas comenzó la imprenta, luego de la invención de Gutenberg, ya en el siglo XVI, proliferaban imprentas en todas las grandes ciudades europeas, y apareció como algo que se denomina literatura de cordel. Literatura de cordel, o sea, literatura de piolín, diríamos nosotros, no sé cómo decirlo, ¿no? ¿Por qué? Porque se imprimían, ponele una hoja doblada a la mitad, que en el medio tenía un hilito, un hilo, ¿no? Y a veces, si era más largo el texto que se imprimía, podían ser, no sé, 2 o 3 hojas, ponele, sí, 2 o 3 hojas, dobladas a la mitad, ¿no? Y después uno, y agarradas por ese cordón acá en el diome, ¿no? Ya estoy hablando en lunfardo, estoy hablando como Villamayor, en el diome, y se pasaban las hojitas, así, truco, ¿no? Bueno, eso, por supuesto, luego se perfeccionó y aparecen como pequeños cuadernitos, pequeños fascículos, que en general los había de tapa sin color, como vimos la tapa de la revistita del Gaucho Relámpago, que es un único color, un dibujo así hecho a tinta y nada más, o una ilustración un poco más llamativa para atraer al público, ¿no? Bueno, de todo ese material es que habla Prieto en el capítulo que ustedes tienen que leer de su libro, pero también de eso hablaba Quesada en el artículo que estoy trayendo a la memoria ahora, ¿no? En torno al criollismo. A lo mejor si lo buscan en internet lo encuentran en torno al criollismo. Es largo, ¿eh? Son 110 páginas el artículo. Pero sin embargo no era un libro, era parte de una revista académica, por decir así, llamada Estudios. Cada número de la revista Estudios tenía entre 600 y 700 páginas, o sea que un artículo de 110 páginas era, bueno, un artículo más, pasaba, ¿no? Simplemente. Esa folletería ya un poco con tapitas a color y un poco más sofisticada, empezó a publicarse paralelamente en las ciudades españolas, italianas, mediados del siglo XIX, ¿no? Francesas, y rápidamente pasó a algunas ciudades de América donde se publicó muchísimo, muchísimo. Desde ya que ciudades brasileñas, aunque yo no conozco ese material de los folletos brasileños, en Brasil siguen usando la expresión literatura de cordel, incluso para la publicación de lo que sería una plaquette de un poeta o de una poeta, ¿no? Una plaquette que es un cartoncito doblado con 3 o 4 poemas, ¿no? O un poema largo. Estos días tuve en mi poder una plaquette, pero ahora no sé dónde la tengo. Bueno, iba a mostrar una, pero no la encuentro, la verdad. No me quiero ir de tema, porque no importa a los brasileños. Hubo una gran producción de folletos en Santiago de Chile, en Lima, Perú, en Montevideo, y en el caso de Argentina, en 3 ciudades: Buenos Aires, Rosario y La Plata. Quesada y Prieto dan números, sobre todo Prieto. Por ahí largaban un folleto y publicaban 50.000 ejemplares del folleto. ¿Y eso cómo se vendía, por decir así, ¿no? Bueno,
primero hay que decir que los kioscos de revistas no eran como son ahora, kiosquitos en la vereda, digamos, sino que eran pequeños negocios. Muchas veces un kiosquito de revistas, como suele ser en España, un kiosquito de revistas al mismo tiempo vende cigarrillos, vende tabaco para pipa, algunas otras cosas más, ¿no? Y si vos querías comprar el diario, tenías que ir a uno de esos, lo que se llama en España un estanco. Y bueno, cuando ibas, veías los folletitos ahí, te podías comprar. Por ahí el diario costaba 10 centavos y el folleto costaba 20, 15, y te comprabas las dos cosas, ¿no? Y los diarieros, los canillitas que andaban voceando por la calle, llevaban folletos con los diarios. Y te decía, ¿y no quieres llevar esto? O sea, no sé, un típico folleto, que no es lo que vamos a tratar ahora, pero vamos a hablar después de eso, era una revistita que traía las letras de tango, que es una cosa que empezó a salir a mediados de la década del 10, y ahí no eran letras de tango, sino todavía letras de canciones criollas. Una revista legendaria, que duró muchísimos años, llamada El alma que canta. Sobre todo en las estaciones de tren, en las grandes estaciones de tren, Retiro, Constitución, había un montón de canillitas vendiéndole el diario a la gente que llegaba del conurbano a laburar a Capital, y también compraban El alma que canta, ¿no? Después salieron otras, muchas otras, con otros nombres, pero todas del mismo tenor. Y a medida que el tango se fue afianzando como género, cada vez más volcadas al tango. Y cuando había más guita y la publicación podía incluir fotos, bueno, las fotos de quiénes, de cantantes de tango, varones y mujeres, de orquestas, etcétera, etcétera. Pero ahora estamos hablando de algo más primitivo. No sé si tuvieron tiempo de ver el corpus de la unidad 2, pero nosotros vamos a ver alguna cosa ahora, vamos a compartir y la vamos a ver. Profe, yo no encontré el artículo en el corpus de la unidad 2. Ahora que nos fijamos, El el que artículo acaba de de decir de Prieto, Prieto, sí. yo no lo vi en la unidad 2. Es el 8, Sole. ¿El 8? A ver. Sí, el número 8 lo tengo yo. 8 A puntos ver. Prieto. La biblioteca criolla. Sí, es ese. ¿No es de Prieto? 7, 8. ¿Sí? Acá me aparece Ramón Aguirre, el cuento del No, tío. pero estás mirando el corpus vos. Sí. Claro, No, fíjate la no, pero Biblia. eso es bibliografía. Prieto es Ah, la bibliografía. bibliografía. Claro. Ah, bueno. Sí, sí, A sí. ver. Pensé que era el corpus. No, no. En el corpus lo que ponemos son ejemplos. En la bibliografía lo que tenemos son los textos. Ahí está, sí, ahora sí. Claro, claro. Bien. Les voy a compartir del corpus un folleto firmado por Ramón Aguirre el Matrero. ¿Lo ven? Que se llama El cuento del tío. El cuento del tío. ¿No? Bueno, esto por supuesto se relaciona con Memorias de un chorro, que tratamos brevemente la semana pasada. Vean que aquí una foto, El cuentero engañando a Lotario, editores Longo y Argento, Rosario de Santa Fe. O sea, esto es la casa Longo de la que les hablé, que había conseguido algo hace pocos años, que todavía está abierta. Bueno, esos editores, Longo, ¿no? Bueno, aparece acá el catálogo con todo lo que tienen y qué sé yo. Bueno, acá aparece el nuevo cuento de las esterlinas y los incautos. Bueno, acá narrado en prosa, ¿no?
El cuento del tío, célebre en épocas no lejanas, es sustituido hoy por el de las esterlinas, de la hermana extraviada y el del billete, todos ellos bien argumentados y resultados positivos para sus operadores. O sea, en estos folletos venía este tipo de material cuya intención, digamos así, es avivar giles, o sea, también entretener, pero ¿qué es lo que pasa con la muerte del pibe Oscar, ¿no? La muerte del pibe Oscar, además de una función de entretenimiento, como podría tener cualquier folletín, recuerden que fue pensado por Villamayor como folletín, aunque luego lo terminó y lo publicó como novelita, además de esa función, tiene la doble función de la prevención. Primero, la prevención directa, mano a mano con el lector, contándole cómo actúa un delincuente y entonces permitiéndole al lector estar avivado. Mirá, si se te acerca un tipo y te dice que encontró un billete de lotería premiado y que no sé qué, bueno, andate, no te quedes ahí, maravilla, ¿no? Salí de ahí, maravilla. Claro. Por otro lado, en el caso del pibe Oscar, hay otro tipo de prevención que es la prevención social, porque hay muchas partes de la novela que están muy cerca del ensayo, ¿no? Donde él dice, si dejamos a la niñez abandonada a su propia suerte, si no hay asilos para niños como corresponde, para eso necesitamos que el dinero lo donen los ricos. Así nomás lo dice Villamayor. Una crítica a los centros de menores, no me acuerdo. Reformatorios, lo que se llama reformatorios. Y a las cárceles también. Sí, las cárceles también, claramente. Diciendo directamente qué poco cambiaron las cosas, ¿no? Como qué poco cambiaron las cosas. Nada cambiaron, es un horror. Las cosas que pedía este tipo en 1913, 1912, la primera versión de los lunfardos, el manuscrito es de 1912, después siguió laburando un poco más, pero hace 110 años que el tipo hablaba de ese mal, y acá, no, al contrario, en lugar de mejorar, se empeoró, notablemente se empeoró. En esa época ya Villamayor, de Lepián, incluso también decían que había que mejorar las condiciones para que los chicos salieran sabiendo con un oficio, y ahora se habla de meterles bala, de bajar la edad de imputabilidad, o sea, vamos para atrás, en lugar de un desastre, sí. Sí, pero además, si vos fueras hoy a un reformatorio, cárcel de menores, hogar, se llaman hogar, ¿no? Verías que ahí no hay ninguna posibilidad de regeneración, los pibes están todo el día al pedo, consiguen drogas, se están drogando, se cagan a palos entre ellos, el que tiene más experiencia les enseña cómo robar un auto, cómo robar a los más pendejos de 13, 14, 15. Todo eso sigue reproduciéndose igual, adentro, digo, para los que ya cayeron, digo, ¿no? Que igual, bueno, ahora los menores están muy poco tiempo adentro, tienen que haber hecho algo gravísimo y tener por lo menos 16 años, si no, salen a la hora, ¿viste? Y sí, y la creencia afuera es, bueno, claro, la represión, pero es un problemón tremendo, un problema social gravísimo, ¿no? En la Argentina. Bueno, digo, pasa por este texto, bueno, acá el cuentero con el dinero de los otarios, miren toda la guita que se afanó, ¿no? Ahora el cuento de las esterlinas, pero en verso. Caminando el otro día por la calle de Sarmiento, al llegar al 1800, me detuvo un gran señor. Diga, joven, ¿usted sabe dónde cambiar esterlinas? Yo soy cabo de marina y me haría un gran favor.
Sabiendo que era cuentero, di pocas explicaciones y al notar mis intenciones se despidió muy atento. Yo entré a la gran librería, la Americana Editora, que es la editora de este folleto, casa que firman ahora el señor Longo y Argento. O sea, el poema empieza con una propaganda, con una publicidad de la editorial que saca este mismo folleto. Bueno, y continúa toda la historia, hasta que después va a aparecer un italiano. Bueno, etcétera, ¿no? Eso, ahí escrito en italiano. Eso transcurre en Rosario, ¿no? Por las calles que se nombran, todo eso. Pero bueno, si cazan un chacarero, al momento está chalado. Y un paquito es algo que aparenta ser un fajo de billetes, y en realidad solo tiene el billete de arriba y el de abajo, ¿no? Un paquito bien formado, llevan los viles cuenteros. Mientras labura el primero, otro le hace la campana, o sea, hace de campana. Dice que tiene una hermana más linda que Magdalena y que tiene mucha pena de no verla salva y sana. Bueno, etcétera, etcétera. El cuento del billete. O sea, te van contando distintos cuentos. Los vividores en el mercado central de Rosario. Diálogo entre dos pungistas, pusieron acá, falta una U, punguistas. Salí tuerto, ¿qué decís? ¿Cómo te va de laburo? Ya lo ve aquí, che Arturo, siempre contento y feliz. No te ha manchado ningún tira que estás de pura parada. Hoy tengo linda carnada y es fácil que pique el bagre. Y si te gusta, compadre, echa un pial en la volteada, ¿no? Como sumate, vamos a robar juntos, ¿no? Bueno, el italiano, tango, vean esto. ¿Cómo tango? ¿De qué año será esto? No tiene fecha el folleto. Puede ser de 1901, 1905, 1910, no sabemos. Dice, se canta con la música del caburé. Hay un tango que se llama El Caburé. Yo no recuerdo ahora exactamente de qué año es, pero de esos primeros años del siglo XX, ¿no? Bueno, el tango no tenía letra. Alguien, el que escribe el folleto, puede ser el matrero, se le ocurre ponerle letra a la música del tango El Caburé. A mí me llaman italiano porque soy víctima de todas manos donde voy, y además tengo la confianza de conformar al puentero más incauto que sepa chamullar. Bueno, etcétera, etcétera. Las adivinas, en el sexo femenino tenemos buenas cuenteras, señoritas hechiceras o señoras de gran tino, que embrollan al joven fino como a la pobre ramera. Bueno, son unas adivinas que en realidad te sacan la plata. Bueno, la despedida del conscripto, se va al servicio militar, el joven, la despide su novia, ¿no? Bueno, algo sobre Giordano Bruno, 4 versos sobre Giordano Bruno. Me llamó mucho la atención. Insólito, verlo ahí, ¿no? ¿De dónde salió? Parece dar lugar a pensar, bueno, en la ideología de la mayor parte de estos poetas de folletín, que eran filoanarquistas, ¿no? Claro. Entonces, claramente acá bueno, de hecho pone la palabra libertario, cuando la palabra libertario no quería decir lo que quiere, como la usa Milei, digamos, claro, sino libertario era, ¿no? Gloria en tu tumba, pensador Giordano Bruno, mártir en la hoguera por déspotas sicarios. ¿Quiénes son los déspotas sicarios? La Iglesia Católica, ¿no? Bueno, célebre filósofo, etc. Después, Aníbal Alvarado, que en paz descanse, debe ser un amigo de él. Te fuisteis, caro amigo, a tu última morada. No sabemos quién es Aníbal Alvarado, no lo conoce nadie. Bueno, poemita de amor, o sea, una quintilla, 5 versitos, eres la hermosa Azucena del vergel de mi ventura. Bueno, fíjense este tipo de poesía del siglo XVIII, quizá del XVII incluso, o sea, lo Becker, ¿no? Una poesía romántica. Amar es sufrir, no me digas, ¿en serio?
Bueno, quisiera verte siempre, niña galana, correr tras de la fronda. Bueno, Francisco Solano Correa, Solidario, que aparenta ser su alias, ¿no? Mi musa, para los señores Longo y Argento, que son los dueños de los que bancaron el cuadernito, obras publicadas por la casa. Acá al joven Francisco Marrón, el gaucho Juan Cruz Rosado del Centro El Apero, firma Raimundo Godoy, termina eso, viene otro, también Ramón Aguirre, el mismo... ¿Esto está en un solo folleto? No, este es otro folleto. Ah. Este es otro folleto, lo tengo todo junto, o sea, lo que yo, para ustedes lo que quería era la primera parte, pero para que vean, otro folleto, porque estos son unos archivos de cuando todavía este material no estaba subido, todavía no está completamente subido, pero ahora hay mucho subido a la biblioteca digital del Instituto Iberoamericano, ¿no? Y una amiga fue a hacer una pasantía al Iberoamericano hace unos años, y yo le pedí que me fotocopiara determinados folletos, y bueno, y ella me hizo las fotos, yo hice después los PDFs con las imágenes, y algunos quedaron 2 o 3 en el mismo PDF, ¿no? El triunfo de la ley Palacios, relación de la gran batida policial contra los traficantes de carne humana. La ley Palacios, ¿qué era? Una ley contra la trata. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Era ¿no? lo que hablábamos la otra vez, ¿no? Exactamente, ¿no? Doctor Alfredo Palacio, socialista, autor de la ley contra la trata de blancas, con el tango El Farolero, 1914. Bueno, que yo recuerde, no hay musicalmente un tango El Farolero, pero alguien escribió una letra, le puso El Farolero, y seguramente, a lo mejor sí, a lo mejor no, dice, esto se canta con la música de tal tango, ¿no? Bueno. Bueno, acá tenemos, para que vean qué tipo, esto lo firma Ramón Aguirre, ¿no? La ley Palacios, copian la ley, mirá qué importante, Sí, 1914, y si recuerdan bien, la Sui Migdal, aún con esta ley, recién fue desactivada después de 1930. Ahí en el mismo documento creo que hay como una crónica que cuenta de una red de trata que, bueno, acá, eso. Bueno, acá tenés una. Sí. La gran batida, el desarrollo alarmante del clandestinismo en Rosario, Bueno, esto en Rosario, pero sí, tal cual. Tal cual. Otra, encuentran acá. Bueno, podríamos abundar en esto. Acá termina todo. Otro folleto, Juan Moreira. Pero Juan Moreira por Ramón Aguirre. O sea, no la novela de Gutiérrez, sino un poema que contaría la historia de Juan Moreira, que cuenta concretamente la historia de Juan Moreira. Bueno, con el tango La Viruta, acá está el tango La Viruta, no dice con qué música se podría cantar, pero vean que 1914 dice, la viruta y su chamullo compadre, es fule y mistonga, ande cuadre, no ha de catar giles con J, ni padres que refilen el tocón, es viruta rezagada pa' el naco, no entra ni a tirones el paco, espiantan los dones al contacto de la fule situación. Enorme cantidad de naco es tabaco, el paco es el fajo de billetes, la fule situación es la fulera situación, la difícil situación, bueno, la viruta es la plata, ¿no? La viruta. La fresca viruta se decía en aquel momento, ¿no? Y también para hablar de la buena vida, ¿no? Que alguien se da la fresca viruta, es que vive bien, que tiene plata, ¿no? Acá la muerte de Juan Moreira, mirá el dibujito, lo lloran, esto, están todos vestidos de gaucho, pero esto remeda pinturas españolas, no sé, el entierro del conde de Orgaz, mirá, ¿no? Todo lo que hay acá. Bueno,
Baratijas de amor, juego muy ameno, moral y entretenido, La milagrosa epístola del Papa Leone IV, gran colección de novelas de los santos milagrosos. O sea, hay en la librería, imprenta y librería americana de Longo y Argento, hay también un tipo de material piadoso, católico, etcétera, etcétera, a la vez que otras cosas, que aquí no sé si las vamos a llegar a ver en este archivito, pero que son ya cosas más picarescas. Pidan los libros nuevos con hermosos versos publicados por esta casa. Por ejemplo, El pedo universal. Bueno, el pedo universal quiere decir la borrachera universal, ¿no? La borrachera, pero claro. vean cómo usa la palabra pedo. Salsa picante. Bueno, ¿qué habrá en salsa picante? Cosas picarescas, ¿no? Bueno, después La niña violada por un fraile. Esto es una noticia, pero me parece que en el mismo hay algún poema picaresco con esa historia de la violación. No está para hacer un chiste con eso, hoy claramente, ¿no? Pero Las diabluras de un fraile, Décimas amorosas, bueno, en el medio Juan Manuel de Rosas, o sea, un poema sobre la vida de Rosas, Los amores de un notario, bueno, Los amores de un notario, que es la historia de un tipo que la novia lo engaña, y le saca plata, bueno, cosas así, ¿no? Me salgo de acá, vamos a ver otro. Vamos a ver el de Antonio Passarelli, un payador, en este caso un payador santafesino. Mira, pone la fotito de él, el ñato, con la canción Nuevo Cantar Eterno, también de Longo y Argento, 20 centavos. No sé si está el año, 1902, está acá a mano anotado, aunque acá dice 1920. Bueno, habría que ver, ¿eh? Habría que leer bien el texto y ver. Bueno, actualidad, debido a la gran crisis que casi todos cruzamos, bueno, habla de la crisis económica. Ahí Bueno, para variar. Esto podría haber sido escrito hoy a la mañana. Bueno, ausencia, una supuesta letra de vals, qué triste separación he tenido que sufrir, es fuerte para recibir porque sufre el corazón, bueno, cosas así. Bueno, diferentes tipos de poemas. El mendigo, a mi madre, mira, a mi madre, ¿no? Ponele que no sea 1902, sea 1920. Bueno, un payador que le dedica un poema a la madre. Milonga rabalera, en mal momento ha llegado, disculpá si estoy cabrero, con un berretín fulero, la Nami se me ha pirado. ¿Qué te parece, Cifriano? ¿Cómo está la caficiada? Las minas no forman nada. Tenés razón, che, hermano. No forman no dan plata. No ponen plata, ¿no? Profe, bueno, sí. Yo no sé si yo tengo una imagen así que me cree, pero estos escritores que escribían estos folletines, me imagino que debían ser muy pobres porque, o sea, salvo que tuvieran otros trabajos, no creo que vivieran más o menos cómodamente con la escritura de estos folletines. No, seguro que no, seguro que no. Algunos con algunos folletines ganaron bastante guita, ¿eh? Pero sí, pero no, claro, tenían otros trabajos. Qué sé yo, este Passarelli que parece que era cantor, payador, supongo que viviría de actuar de payador, ¿no? Y capaz que además tenía otro trabajo más, capaz que trabajaba en un tambo, sacando leche. Porque me imagino, me puse a pensar que quizás había escritores así muy marginales que también estaban vinculados a la mala vida, por el hecho de
de ganar 2 mangos con lo que publicaban y de quizás no tener otro oficio. Y entonces también estaban muy en contacto con el ambiente de la mala vida que estuvimos viendo la clase pasada. Totalmente, sí, totalmente. Digamos que cualquier persona que en aquellos momentos frecuentaba la noche, en una ciudad o en un pueblo, estoy diciendo, y necesariamente estaba en contacto con la mala vida. O sea, todo estaba muy a la vista, y si dos tipos estaban jugando a las cartas por guita en un boliche, cosa que era normal, o sea, en teoría estaba prohibido, pero nadie lo respetaba a nadie, y uno creía que el otro le había hecho trampa, sacaba un fierro, cuando uno piensa en los cuchillos o en los facones de Moreira, y luego de los compadritos ya del arrabal o de la propia capital, por ahí no tiene noción de cómo eran esas armas, ¿no? Un facón solía medir la hoja del facón, 25 centímetros. No era un cuchillito así, no era un tramontina, digamos, ¿no? Vean, esta regla es de 30 centímetros. Bueno, la hoja era todo eso, o sea, todo eso. Cuando hundían el facón directamente no la contaba el otro, claramente. No, claro, porque si eras más o menos flaquito, te atravesaban de punta. Atravesaba. ¿No? Así que... Pero, profe, ¿dónde los llevaban? ¿En qué parte? ¿En el cinturón del pantalón? Bueno, los gauchos los llevaban en la faja, claro. la faja que se ponían por arriba de las bombachas. Claro, pero un poco más ancha. Sí, los compadritos tenían algún artilugio de cuero que se lo colgaban en el hombro, arriba de la camisa, metían ahí, o sea, el tipo parado. Claro, metían la camisa la se mano había dentro puesto en del un saco, ¿no? Pero el claro. tipo parado tenía el facón acá. Okay. Arriba el saco. Se armaba cualquier quilombo, pegaba el facón. ¿No les da un poco de miedo esto? Bien. Con una regla. Dios mío. Ya sé lo que se puede. Tengo una espada, pero es una espada japonesa, es una katana. No, me voy de medida. La katana ya tiene 90 centímetros de largo la hoja. Así que, bueno, era así el asunto, ¿no? Un poquito más, y no los voy a joder más, nos va a quedar lo de Lehmann Nietzsche para la próxima, pero unas cositas más para ver los temas nomás de este material. Una mujer que hace matar al marido de 44 puñaladas. Bueno, vean, ahí hay de todo, ¿eh? Este tiene, no sé, una herramienta, el que está acá. El otro tiene un cuchillo, no tan largo como los que acabo de decir, y dice, con el tango la coqueta. Bueno, entonces, ¿qué viene acá? El crimen de la calle Gallo. Te cuentan en verso un crimen que había salido en los diarios, todo, y el tipo escribe un poema sobre eso. Y luego, detalles completos de este espantoso asesinato. Mucha gente se compraba esto. Piensen lo que hemos dicho ya. No hay cine, no hay radio, no hay tele. No hay La gente tele, lee, claro. la gente lee, ¿no? Estaba pensando o sea, convenía económicamente para los editores, porque como bastante para imprimir. Pero claro, era el principal medio de entretenimiento de la gente. Exactamente. Todo el mundo lo compraba. Exactamente, claro, claro. Entonces aparece toda la historia de Carmen Guillot, los hijos,
bueno, y cómo mató al marido, el juez, todo, ahí contado así en detalle, ¿no? Y al final, el tango, la coqueta, mirá, se cantará con la música del tango El Argañarás. Bueno, claramente el Argañarás es un tango instrumental, no tenía letra, así que mucha gente empieza así con el tema del tango, ponerles letras a tangos que no tenían letra. Igual este tipo de letras, que es un texto, un tipo de discurso, que es el que uno encuentra en el boasting del rap, ¿no? Lo que hacen los raperos yanquis, digamos, en los orígenes del rap, acá uno puede verlo si ve en YouTube batallas de freestyle, es autoelogiarse, ¿no? El autobombo. Yo soy de tal lado, vengo de tal lado, soy muy vivo, hago esto, hago aquello, hago todo bien, bailo. Vean, soy del barrio La Coqueta, el más lince canfinflero, canto y bailo con esmero al compás del bandoneón. Debuto con el gallito reprisando la turrada, Ancú, la muera careada en toda mi estimación. Son títulos de tangos esos. El gallito, la turrada, la muela careada. Si me tocan la coqueta, lo bailo con puro brillo. Otro título de tango. Vean que esto es todo con títulos de canciones. ¿Quién hizo esto en el rock mundial y que fue una locura en 1968? Los Beatles. Los Beatles en el álbum blanco arman una canción que se llama Cebolla de vidrio en la traducción, Glass Onion, donde usan títulos de otras canciones de ellos. Pero muchos menos que acá, muchos menos. Bueno, después otro crimen, el crimen de Venado Tuerto, mirá, mamita querida. Estos son los asesinos, ¿no? Estos tres. Bueno, viene con Pobre linchera querida, se canta con la música de Pobre mi madre querida. Pobre mi madre querida, en realidad no se llamaba Pobre mi madre querida, es un vals de el famoso payador José Bettinotti, que tenemos en el corpus el apunte 10, siempre en romanos, es un librito de Bettinotti, o sea, uno de estos, pero con canciones del payador Bettinotti. Les digo que los payadores no solamente improvisan cantos de contrapunto, también cantan canciones, componen letras y músicas de canciones, ¿no? Canciones criollas. Y esto de mi madre y pobre mi madre querida y bla, 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 ya está ahí antes que en el tango, como le decía antes a Sofía. Otra tragedia más, la tragedia del Salto, un marido celoso que mata a la mujer, a la suegra y 3 cuñadas. Bueno. Con el tango, lechero y cocinera. Bueno, cuando llegás a la letra de lechero y cocinera, es medio picaresco lo que se dicen el lechero y la cocinera. Bueno, y así. Fíjense en el corpus entonces las cosas que no hemos llegado a ver, y esto que es de mi cosecha de Bettinotti, uno de 1909, que se llama Tangos Populares, de Manuel Cientofante, probablemente el autor más prolífico de todos estos folletitos. Vean solo la tapita de ese Tangos Populares, 1909, una pareja bailando el tango, ahí ya. Para los que dicen que el tango primero lo bailaron en París y después, no hay nada de eso, ¿no? Bien. Y lo último que nos queda para la próxima es ver esos poemitas del libro de Lehmann-Nietzsche y hablar un poco más, cuando hayan leído el artículo de Prieto, del fenómeno ese que es la biblioteca criolla de Lehmann-Nietzsche,
que es esa colección que ya hemos dicho que está en Berlín, etcétera, etcétera. De manera que la clase que viene arrancamos con estos temas finales de la unidad 2, no creo que todo eso nos lleve más que media hora, 40 minutos, y luego empezamos con la unidad 3. En la unidad 3, que es textos lunfardos, son fragmentarios, ¿no? Quiero decir, no vamos a ver libros enteros por razones de tiempo, excepto uno más, Tangos de Enrique González Tuñón. No lo vamos a ver la semana que viene, Tangos, para que tengan tiempo de leerlo. No es larguísimo, es como La muerte del pibe Oscar, también fue anotado por mí, con un grupo de estudiantes que colaboraron conmigo, y es del mismo tipo. También es de 1926, y se cuentan, bueno, cuando lean el estudio introductorio se van a dar bien cuenta de cuál es el jeite de Enrique González Tuñón, ¿no? Agarra una letra de tango, y a partir de esa letra de tango la amplifica, literariamente hablando, y escribe un relato que cuenta esa historia, poniéndoles nombres a los personajes, inventándoles un pasado, inventando una situación o explicando mejor la situación, que en las letras de tango aparecen apenas bosquejadas, ¿no? Con unos trazos así, no sé, Mi noche triste es alguien que está llorando solo porque se fue su amada, lo abandonó la mujer, digamos, ¿no? Bueno, no, acá no está Mi noche triste, pero quiero decir, lo que hace Enrique González Tuñón es contar cómo pudieron haber sido esas historias de tango. ¿Y eso dónde sucede? Él dónde pone la escenografía poética. En el suburbio y en los barrios más bajos y pobres de la capital. Parque Patricios, Barracas, la zona de La Quema, todo por ahí. Bien, y alguno que otro en el centro también, claro, pero hay un gran contraste entre el Buenos Aires del centro y el Buenos Aires de los barrios. Van a verlo leyendo ese librito que es divino. Duro, no es tranqui, es duro, pero muy lindo, muy lindo. Pero eso no es para la semana que viene, es para la otra. Para la semana que viene les voy a pedir que tengan a mano, puede ser en la pantalla de la compu, pero no sé si no, mejor no haber impreso eso, la antología de poesía y la antología de prosistas lunfardos, porque vamos a ir recorriendo esos textos. ¿Sí? Bien. Bueno, si tienen alguna pregunta o alguna duda, me escriben a mi correo de la UNIPE o a través del aula, mensaje o mail al aula, y cualquier duda, avanti con eso. Bien. Dale. Si no hay ninguna pregunta más, corto la grabación primero,